Muy buenos días, amados hermanos. Otra vez aquí, hace muchísimos años el Señor, venimos aquí, estábamos en Uruapan y venimos a visitar esta iglesia hace muchísimos años. Nuestro hermano Pastor Osorio, añísimos que lo conocemos, inclusive ustedes sabrán que él estudió allá por Guatemala en un centro bíblico, CETECA, y juntamente con otro pastor, Audalio Alarcón, que ya está en la presencia del Señor, lo vinieron a instalar acá. Él vino acá a instalarlo. Ya el Señor se llevó al hermano Audalio Alarcón, que allá lo conocí por muchos años también. Siempre me decía: vas a Uruapan, salúdale, hermano Osorio, salúdame. Es que no voy a Zapatzingán, hermano, hace calor. Entonces aquí está más fresquecito. Pero siempre lo recordaba el hermano Audalio y Dina, la esposa de Audalio, con mucho cariño, saludando a los hermanos. Que aquí, precisamente aquí, vino el Señor porque sabía la necesidad de esta ciudad, de este lugar, porque estaba en tinieblas este lugar, y con la luz del Evangelio han venido a conocer a Cristo muchas personas, porque aquí está instalada esta iglesia como un faro de luz, alumbrando en medio de la oscuridad de tanto pecado y tanta maldad. Y gloria a Dios por esta iglesia, de veras. Gloria a Dios por hermanos como ustedes, porque son valientes, porque están aquí, porque están en un verdadero lugar de necesidad y de hacer misiones en este lugar, porque muy poca gente quiere ir a las misiones, pero quieren ir a Inglaterra, a Dubái, allá donde. Pero venir aquí a este lugar a hacer misión, ¿verdad? Un lugar donde se necesita mucho predicar la palabra del Señor. Pues miren, sí, efectivamente nosotros somos de Guerrero, y por la dirección de Dios, antes de conocer al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, nos sacó de Acapulco, y ahora sí que pensaba yo en Abraham cuando le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a ese lugar que yo te voy a mostrar. Y ahí nos salimos de Acapulco y nos fuimos a Uruapan, porque yo venía a estudiar la carrera de agronomía ahí en la facultad de Uruapan, y me vine con mi amada esposa Pasita, bien jovencita, bien bonita mi esposita, y la saqué de su casa y venimos a Uruapan a vivir. Inmediatamente que nos casamos nos vinimos a vivir a Uruapan, y cómo sufrimos ahí en ese sentido, porque ella estaba jovencita, 19 años, lloraba: ya me quiero regresar a mi casa. Y yo decía: no, aquí te quedas. Bueno, no conocíamos a Cristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, no sabíamos el orden bíblico, el orden de Dios para el matrimonio, por lo tanto vivíamos como, ahora sí, como Dios nos da a entender, como dicen, sin el orden bíblico realmente de lo que es un matrimonio. Y eso es lo que estuvimos viendo en estas conferencias, ¿verdad? Y se los advierto y se los digo a aquellos que todavía no se casan, piénsenlo, piénsenlo bien. Fíjense con quién. Bueno, así pasó. Conocimos de Cristo después de que terminé la carrera. 2 años antes, en el año 83, empezamos a estudiar la Biblia por primera vez con unos misioneros que estaban allí en Uruapan, y empezamos a estudiar la carta a los romanos. ¿Qué le parece? La carta a los romanos, tremenda carta. En el octubre del 83, noviembre, diciembre, enero y febrero estuvimos estudiando la carta a los romanos con los misioneros. Y en el año 84, febrero del 84, recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Mi esposita y yo ya teníamos a una niña, Nancy, como de 6, 7 años, y ahí empezó a cambiar todo. Ahí empezamos a tener esta vida eterna, esta nueva vida en Cristo.
una nueva visión, como que Dios te quita una venda de los ojos y empiezas a ver otras cosas maravillosas que el Señor te muestra. Conocerás la verdad y la verdad los hará libres. Qué hermoso, hermoso ese tiempo. Gloria a Dios como el Señor nos alcanzó en aquel tiempo con el Evangelio de Jesucristo. Y aquí estamos, después de terminada la carrera y de haber, se inició la iglesia Nuevo Panorama en Uruapan, salimos a la ciudad de Puebla para estudiar en el Seminario Bíblico de Puebla allá. Era la mejor época de mi vida, la mejor época de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque había prosperidad, había negocio, había trabajo, había muchísimas cosas que ¿para qué nos movíamos? ¿Para qué teníamos que dejar todo eso? Pero sin embargo, cuando Dios te pone en tu corazón, arde tu corazón, arde tu mente. Y en ese tiempo empezó a arder mi corazón y mi mente y me decía: salte de aquí. ¿A dónde, Señor? Vete al seminario. Agarro, ya para entonces tenía 3 hijas. Un varón se nos había muerto, un niño, después de Nancy que nació, se nos murió a los 8 meses, el varón, el único varón. Y ahí fue donde yo clamé a Dios y le dije que por qué me había quitado a ese niño. Entonces, después de ese clamor, el Señor se empezó a manifestar en mi vida. Y me llevó a la ciudad de Puebla. Y no conocíamos Puebla por primera vez. Estuvimos internados, mi esposa, mis 3 hijas. La más chiquita llegó como de 3, 4 años al seminario y nos internamos 5 años en el seminario. Y todos en contra de todo pronóstico humano, diciendo: ¿a qué vas? ¿Cómo vas a sostener a tus hijas? ¿Cómo vas a vivir? Es más, y personas y amigos incrédulos que no conocían de Cristo me decían: oh, qué bueno que te vas para allá, porque mira, aquí tienes negocio, trabajo, allá te van a pagar mejor, ¿verdad? No, allá tengo que pagar yo, tengo que pagar mis estudios. Salí como Abraham, por fe, por fe. Di el primer paso de fe. Y así es nuestra vida. Hermanos, por fe debemos de caminar y debemos de dar el primer paso de fe en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida de trabajo, en tu vida social, en todo tipo de vida. Tenemos que vivir siempre por fe, en una necesidad económica, en una necesidad de salud. Tenemos que vivir por fe. Por fe. Es lo que hacemos nosotros, los cristianos, vivir por fe. Y más adelantito les voy a explicar qué es la fe. Pero déjenme decirles algo: por todos los acontecimientos que están pasando actualmente, estamos viendo cambios en todo el mundo, y principalmente cambios espirituales en el mundo espiritual. Nos ha invadido el ocultismo, nos ha invadido el dominio de Satanás, y los eruditos dividen el ocultismo en 3 categorías. El ocultismo lo dividen: adivinaciones, magia, espiritismo y todas esas prácticas que existen en este mundo terrenal donde estamos viviendo. Tú no te imaginas que al otro lado de tu casa pueden estar haciendo tantas brujerías y cosas así. Entonces se ha propagado todo esto, todo lo de Satanás se ha propagado. Se estima que hay 200,000 brujos solamente en Estados Unidos, y más de 500,000 ocultistas y que hacen trabajos espirituales en el mundo de Satanás, más de 500,000 en México. Así es que se imagina toda la maldad que está desatada, todo lo que estamos viviendo.
todas las envidias y todo lo que la gente, cómo se está comportando, necesitamos el Evangelio de Jesucristo, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos nosotros mismos, los cristianos, reflejar la fe de nuestro Señor Jesucristo a la gente, a mi vecino, a mis compañeros de trabajo, donde quiera que esté. Necesitan ellos ver que en mí soy un cristiano verdadero. No con un pie en el mundo y otro pie en las cosas de Dios. Necesitan ver a Cristo en nosotros. Necesitan verlo en nuestra vida personal, en nuestro comportamiento, en el trabajo, en los estudios, en nuestros matrimonios. Necesitan ver la unión matrimonial. Necesitamos reflejar a Cristo, hermanos. Así es que Satanás está ganando terreno. Debemos saber sus maquinaciones. Según a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. ¿Alguien puede ayudarme a leer la escritura, por favor? Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y aprendamos, hermanos. Debemos de saber cómo está trabajando Satanás alrededor de nosotros. Nos hace enojar, nos hace pelear, nos hace hacer muchas cosas. Él está maquinando, él es el que divide. Él es el mentiroso. ¿Qué dice la palabra de Dios? 2 Corintios 2:11. Gracias, hermano. Esta es la palabra de Dios. Eso es lo que nos está diciendo Dios a nosotros. Es más que un personaje como todos lo pintan actualmente. Que hoy en este tiempo, más que nunca en este tiempo, es el desbordamiento del ocultismo. Y que desgraciadamente y tristemente hay muchos cristianos colaborando con esas cosas. Diciendo, es que es cultural. Es que todos lo hacen. Es que todos ponen su calabacita. Es que todos ponen el caminito. No, hermanos, lo acaban de cantar, lo acabamos de declarar, que nuestro Dios es un Dios de vida, de luz y no de muerte. Desde ahí empiezan las cosas a cambiar y a meterse estratégicamente en nuestras vidas. Así es que no es un personaje con capa, con cuernos, con cola, con un tridente. Y no es motivo de bromas con Satanás. No es motivo de estar burlándonos y de haciendo chistes con las cosas ocultas de Satanás. Y sin embargo muchas veces lo vemos así. Entonces las escrituras atestiguan que Satanás sí existe. Sí existe. Y nosotros podríamos estar teniendo grietas en nuestras vidas donde se está metiendo el mismo Satanás. Fue una criatura precisamente creada por Dios, ¿verdad? Allá lo dice Ezequiel 28:15, donde dice: desde el día que fuiste creado, dice. Así es que para que sepan esto, y eso es lo que estamos enseñando a nuestros niños allá en las iglesias en Puebla, y siempre sacamos información, folletos como estos, ¿no? Donde dice, ¿sabe usted cómo se originaron estas fiestas de Halloween y Día de Muertos? ¿Sabe cómo se originaron? Se originaron de la brujería, del ocultismo, de lo demoníaco. Y se pregunta uno, ¿el cristiano debe estar participando en estas cosas? Así es que si Satanás está vivo y activo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Déjenme decirles que este fin de semana estuvimos hablando de algunas situaciones de matrimonio. El matrimonio, claro, principia con un enamoramiento y mucho amor. ¿Por qué principia así? ¿Y por qué va cambiando? ¿Por qué va cambiando? El amor matrimonial cambia a través de los años
cómo cambia, porque cambia. Razones principales de los cambios. ¿Cuáles son las razones principales de que el amor en el matrimonio va cambiando? Y ahí usted sabrá, ¿verdad?, por qué ha estado cambiando el amor matrimonial desde que usted inició. ¿Se acuerda usted? Cuando le dijo, ¿verdad? Te amo, mi amor. Y Pasita estaba allí y no, estaba loco por ella. Y la buscaba y mire qué interesante. ¿Dónde conoció a su cónyuge? ¿Dónde lo conoció? ¿Dónde la conoció? Algunos en el trabajo, algunos en una reunión, en un baile, en un lugar así. Pasita y yo, como no éramos creyentes en el Señor Jesucristo, teníamos, según nosotros, libertad, pero estábamos encadenados al pecado, ¿sabe usted? Y estábamos ahí, nos conocimos allá en aquel tiempo, en el año 73, 74, nos conocimos en lo que le llamaban disco, en una disco. Aquí ahorita le llaman ¿qué? Mire qué bien se sabe. Luego, y aquí le llaman antros, ahí estábamos, ¿verdad? Y ahí nos conocimos. Y ahí sí, seguíamos yendo como a misa, todos los domingos a bailar. Ahí. Y entonces, como éramos buenos católicos, ¿verdad? Pues, ¿quién viene del catolicismo romano? Bueno, casi la mayoría. ¿Usted era un buen católico? ¿Cómo me gusta evangelizar a mí, a los católicos? Porque conozco el catolicismo. Entonces, cuando me dicen, oye, ¿me permites compartirte la palabra de Dios? Llevo mis folletos, ¿me permites compartirte el evangelio? ¿Sabes qué es la palabra evangelio? Y se queda, mira, aquí tengo un folletito, te lo regalo, ¿quieres el folletito? ¿Qué te pueden contestar? No, a mí no me interesa eso. Está bien, adiós. Pero si te dicen sí, y luego la siguiente pregunta, me gustaría explicártelo, ¿te puedo explicar el folleto? ¿Qué te pueden contestar? No, tengo prisa, ahorita no. Pero ¿qué tal si te dicen, sí, explícamelo? Ahí estás explicando el evangelio. Y entonces algunas personas me han dicho, no, yo soy de otra religión, yo soy católico. Y les digo, qué bueno que eres católico. Me da muchísimo gusto que eres católico. ¿Por qué? Porque muchas veces piensan que los vamos a rechazar. Piensan que les vamos a decir, ay, fuchi, vete, no me gusta. No, qué bueno que eres católico. Me da mucho gusto porque sabes que tú has aprendido de el Hijo de Dios, de Jesucristo, ¿verdad? Porque les enseñan quién es Jesucristo. Les enseñan la Trinidad, les enseñan ahí a Cristo crucificado. Qué bueno que eres católico porque tú conoces de Cristo, ¿verdad? Y sí, claro que sí. Pero mentira, no conoce nada. Entonces, le sigo hablando, le sigo diciendo, qué bueno que tú eres un buen católico que vas a misa todos los domingos, ¿verdad? No voy. ¿Cómo que no vas a misa? ¿Por qué no estás yendo a misa? Qué bueno que conoces tus sacramentos, ¿verdad? ¿Conoces tus sacramentos? ¿Cuáles sacramentos te han puesto a ti, te han aplicado? Dice que, ¿cuáles sacramentos? Nada más me mencionan uno, el bautismo. Nada más. ¿Y qué pasó con los demás sacramentos? Y ahí me lo agarro, ¿eh? Porque no estás cumpliendo. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Verdad? Mira, entonces ahí saco la palabra y empiezo a explicarle el evangelio de Jesucristo. Es una forma muy hermosa, muy bonita de evangelizarlos sin rechazarlos, sino mostrándoles amor y misericordia y gracia para con ellos. Porque así fue para conmigo cuando me evangelizaron, ¿verdad? Pero bueno, ahí empieza todas las crisis. Las crisis en el matrimonio. ¿Por qué cambia el amor de cuando uno recién se casa y después va cambiando a través de los años? El amor cambia por muchas cosas.
¿verdad? Y la comunión entre matrimonio, entre esposos y cónyuges va cambiando. Y si no hacen algo, y si no se apegan a Jesucristo, y si no se apegan a la palabra de Dios, y si no buscan la ayuda cuando usted no puede solucionar una situación, entonces su matrimonio está yendo directamente al fracaso y a la separación y al divorcio. Y usted puede echarle la culpa a medio mundo. Pero usted nunca va a tener la culpa. Usted va a decir, no, fue aquel, fue el otro, ese portó mal. Y el hombre, fue esta vieja que me diste tú, Señor. Ya estamos en un pleito tremendo, porque eso es lo natural en nosotros, pecadores. ¿Sabe qué es lo natural en nosotros? Acusar. Nunca reconocer nuestras culpas y nuestros errores. Siempre estamos acusando. ¿Sabe que en las consejerías, en las oficinas de los pastores cuando van, ¿sabes a qué van? Acusar. Pastor, fíjese que este malvado, ¿verdad? Y el otro pobrecito se queda. ¿Y yo qué hice, no? O el otro también acusa, ¿no? Pero es que también ella. Y ahí están echándose las dos cosas, ¿no? Por eso siempre les decía que es muy difícil las consejerías, porque van a acusar, ¿verdad? Nunca van a decir, pastor, vengo aquí a confesarme porque yo he hecho malas cosas, yo he pecado y quiero saber qué he hecho mal, Señor. Nunca van a hacer eso. Ya se los dije, ¿no? Como Adán y Eva en el paraíso, ¿eh? Fue engañada Eva de la orden que Dios les había dicho, que no lo hicieran porque van a morir. Y Eva tomó, y como había el orden ya, el orden bíblico del matrimonio, entonces Dios no fue con Eva directamente, sino fue con la cabeza, la autoridad. Amén, varones. Ay, eso está. Fue con la cabeza y le dijo, Dios, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás tú? ¿verdad? Y el otro también se hizo como que no sabía. Pero ¿qué hizo? ¿verdad? No lloró, no dijo, oh Señor, perdóname porque yo fui el culpable. No dijo eso. Dijo, la mujer que tú me diste. Desde ahí empieza. Toda nuestra naturaleza pecadora echa culpas. Que si los hijos salieron mal, el marido. El marido dice la mujer. ¿verdad? Que si eso salió mal, el otro y aquel. Todo es una cuestión, pero nunca analizamos nuestra vida diciendo, ¿qué hice mal? ¿Por qué hay problemas en mi vida matrimonial? ¿Por qué se ha terminado el amor? Ya no es el mismo. ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal yo, verdad? Por eso vienen las dificultades, las crisis y los problemas matrimoniales y familiares. Falta de un equilibrio emocional, espiritual y familiar, y aún en el trabajo. Falta de tiempo, dedicación de tiempo a la pareja. Siempre Pasita, yo como uso agenda, ya me acostumbré, soy de la vieja guardia. Yo tengo agenda física. Ustedes no, ustedes usan celulares y dispositivos móviles y me los enseñan. Mire, pastor, aquí tengo mi agenda y mire todos mis programas. Ay, qué bonito. Pero yo tengo esta agendita física. Y ahí apunto todo, hasta lo que me encarga mi esposita. Tráeme 1 kilo de jitomates, cebollas y chiles y ahí los apunto. Y luego abre a la agenda mi esposita y ve que tengo de todos actividades y compromisos y todo. Y siempre usted haga lo mismo, esposita, haga lo mismo. Y me dice, ¿y dónde estoy yo? ¿Y dónde estoy yo aquí en la agenda? ¿Cuál es el día que me vas a dedicar? ¿O cuál es el día que me vas a invitar a un café? ¿O que vamos a ir al cine? ¿O que vamos a ir ¿Cuál es el día? Muéstrame en la agenda. Y sabe que no aparece, pero ella me obliga. ¿Y sabe por qué? Porque eso es bueno para el matrimonio. ¿Y sabe por qué? Porque ella es mi ayuda idónea. Por eso me ayuda a hacerlo y a recordarle, para que yo cumpla mi deber conyugal con ella. Entonces viene la crisis, desacuerdos, falta de comunicación clara, ausencia de amor.
en la pareja. Son problemas matrimoniales, son crisis que provocan en nosotros problemas, ¿ah? Ignorancia de la palabra de Dios. Esa es una de las principales. La vida espiritual en el matrimonio. La vida espiritual en el matrimonio quiere decir, no estamos orando, ni como esposo, ni como esposa, individualmente, y mucho menos juntos. No hay tiempo, no hay tiempo. Como decía en aquella película, pues hazte el tiempo, hazte el tiempo. Pero dices tú, no hay tiempo, trabajo, esto, el otro, no hay tiempo. Si ves pero sí hay tiempo para ver la televisión y ver las novelas y ver esto y ver lo otro, que ahí nos las pasamos horas y horas viendo esas cosas. Pero 15 minutos, hay un programa allá en Puebla que es de un misionero y es radial el programa, y luego sale su programa y dile, dale 15 a Cristo, así habla, dale 15 a Cristo. Y me gusta, ¿qué es 15 a Cristo? Sí, dale 15 minutos a Cristo. Dale 15 minutos en la oración. Dale 15 minutos a la palabra de Dios. Y ese es su programa. Y me encanta estarlo oyendo. Y me gusta oírlo cada vez que estoy manejando, que es una forma también de calmarme, de distraer. Porque cuando no estoy oyendo algo espiritual, ¿verdad? Y estoy oyendo música mundana, música que me gusta, música de esta, música de la otra, te pone nervioso y te pone en guardia, porque cualquier mosca que se te atraviesa, le quieres echar bronca a la mosca, te enojas. Y para mí es una forma de tranquilizarme, ¿sabes? Oigo el programa cristiano, voy oyendo alabanza, voy oyendo una predicación, voy oyendo, y mire cómo el Espíritu te va calmando, te va calmando. También hágalo en su casa, porque también le pasa una mosca por enfrente y se enoja con su esposa, se enoja con todo mundo, ¿verdad? Entonces vienen esas crisis en el matrimonio. No hay un liderazgo espiritual, no saben el orden de Dios en el matrimonio. ¿Quién es quién? Ya la mujer quiere tomar el liderazgo, el hombre no se deja. Y luego los hijos y no hay un orden ahí, no hay orden de liderazgo espiritual, no hay quien diga, ven mi amor, ven hijos, vengan a mí, vengan, aquí está la mesa para hacer nuestro devocional. Fíjese que es algo que aprendí desde el seminario, que no lo hacíamos, nuestro devocional personal y devocional familiar y devocional matrimonial, no lo hacíamos. Pero un día le dije a Dios, Dios, ayúdame, Padre. Anhelo tener un devocional, un tiempo contigo, y que mi esposa tenga un tiempo contigo, y que mi familia tenga un tiempo contigo. Y así oré, y me dijo el Señor, pues da el primer paso. ¿Qué hago, Señor? Pues ¿cuándo lo vas a hacer? Todos los días, Señor, menos los domingos porque voy a la iglesia. Ok, la decisión, todos los domingos, todos los días. ¿A qué hora lo quieres hacer? Señor, ya que llegaron de la escuela, ya que a las 7, Señor, a las 7. Ok. ¿Qué es el siguiente paso? Ok. Señor dice, ponte la mesa, como cuando le llama a los discípulos. Ya llegó el tiempo. Vayan a buscar en ese lugar y preparen la mesa del Señor. Y ahí van los discípulos. Y ya llega el Señor, ¿verdad? Y cena con sus discípulos. Qué hermosa, ¿eh? Así, puse la mesa, puse las 5 sillas, 3 de mis hijas, una de mi esposa, una para mí. Puse 5 Biblias en cada silla. Y yo dije, Señor, esta es la iglesia que tú me has dado. La primera iglesia que tú me has dado es mi hogar. Esa es mi iglesia. Es más, yo soy el pastor aquí, Señor. Sí, hijo, tú eres el pastor. Y mis congregantes, ahí están. Tu esposa, tus hijos son tus congregantes. Oh, sí, Señor, gracias por darme cuando menos a 4 congregantes. Y yo soy el pastor de estas ovejas. Sí. Les puse las Biblias, las sillas, saqué mi guitarra y puse mi himnario.
el himnario inspirado, el Celebremos su Gloria. ¿Lo conocen? Saco mi himnario, agarro mi guitarra, 5 para las 7 y empiezo a llamar a mis congregantes. Ya tenían lista la mesa. Esposita mía, amada mía, ven por favor, siéntate. La primera contestación: me voy a sentar, tengo tanto que hacer aquí, lavar esto, los trastes y esto. Y yo me quedé. Bueno, voy a llamar a la siguiente, mi hija mayor, Nancy. Nancy, ven. No, tengo tarea. La del medio, Patty. Patty, ven. No, también tengo. La chiquita, no, tampoco. El primer culto de mi iglesia en el hogar, ni un congregante se sentó conmigo en la mesa, pero le dije: Dios, no me voy a dejar vencer. No, Señor, ayúdame, Señor, porque yo sé que tú estás conmigo y tú me vas a ayudar. Lo que hice fue abrir mi Biblia, yo solito, el pastor solito ahí, buscar las alabanzas y alabar a Dios solito. Pero lo hacía con gozo, no con tristeza ni con coraje, ¿no? Ni regañándolas. ¿Tú por qué no veniste? Si tú, como hay pastores que regañan. Pero no, con amor, no, está bien. No les dije nada. Les llamé como 2 veces y no vinieron. Canté, alabé al Señor, leí la Biblia, oré, pero lo hacía en voz alta para que ellos me escucharan. Bueno, así pasó, creo, toda esa semana. Y en esa semana un congregante, mi esposita, se fue y se sentó. Y que, ay, qué bueno que me obedeció, Señor, gracias. Y ahí va Pasita, y ahí va, y las hijas todavía no llegaban. Pero bueno, para no hacer el tiempo largo, fíjese que al final de todo ese año, porque empecé en enero, al final ya tenía un culto familiar hermosísimo. Hermosísimo. ¿Por qué? Porque ellos se estaban acostumbrando ya a la iglesia, al horario, a leer la Biblia, a las alabanzas. Y luego ya me pedían mis hijas: papá, cántate el 222. Sí, mi hijita. Cántate el 32. Sí, mi amor. Cántate la de José José. No, esa no, mi amor. De esas ya no canto, porque luego me dice: ay, ya no me cantas como antes. Pues claro que no, mi amor, ya canté mucho. Escoge uno de estos del himnario, escoge uno y te lo canto. Pero así éramos antes. Pero tuve mi culto familiar, un éxito, porque tú pusiste a tu familia, hablaste con Dios y le dijiste. Si no teníamos crisis familiar. Pero ¿sabe qué fue el tiempo que Dios me ayudó, me fortaleció? Porque estábamos en el seminario internados. A veces nos hace falta como que nos vayamos a un internado para que estemos en verdadera comunión, como este fin de semana. Matrimonios estuvieron en un tiempo, a veces se hace largo y tedioso, pero mire, estamos recibiendo consejo, palabra, y qué hermoso es estar en este retiro, en estos retiros espirituales. Entonces, mucho bombardeo de los medios de comunicación causan crisis. La esclavitud del trabajo causa crisis en el matrimonio. ¿Verdad? No hay tiempo. No, el trabajo y el trabajo. ¿Verdad? Y es bueno el trabajo, no estoy diciendo que es malo. No se vayan a decir: el pastor nos dijo que ya no hay que trabajar. No, sí trabaje, pero dese su tiempo. Deben de tener tiempo, deben de llevar agenda, deben de llevar orden, ¿me entiende? Dale 15 a Cristo. No estoy diciendo que le des 8 horas como tú se lo das al trabajo, le das más de 8 horas, etcétera. Entonces, mucho bombardeo, la esclavitud del trabajo, desajustes familiares, manipulaciones para sacar provecho, intervención de terceras personas. ¿Qué le parece en el matrimonio? Intervención de terceras personas, llámese suegra, suegro, tío, primo, los que sea, pero intervienen en un matrimonio. Ese es tremendo problema dentro de los matrimonios. Y matrimonios que todavía no experimentan vivir una vida matrimonial
pura, santa, como Dios lo está diciendo. ¿Sabe por qué? Porque ya se casó el hijito y ahí lo tiene en la casa. Sí, mijito, no te vayas ahí arriba, ponte tu cuartito allá arriba. Aquí tengo un terrenote, hijito, ponte allá en aquel lado del terreno. Nunca hay una libertad. Nunca experimentan el verdadero matrimonio divino como Dios lo está diciendo. Ayer estábamos viendo que ahí en Deuteronomio los judíos no mandaban a un joven que se casaba, no lo mandaban a la guerra, no lo mandaban a hacer otra cosa más que ciérrate ahí con tu mujer. ¿Cuánto tiempo? 1 año. Cierra la puerta. Cerrar. Porque ellos sabían muy bien que eso fortalece un matrimonio. Pero hay matrimonios mexicanos que no han vivido así. ¿Me entiende? Dios es muy claro en estas cosas. Segunda Timoteo 3 del 1 al 9. ¿Alguien me lo puede leer en voz alta, por favor? Segunda de Timoteo 3 del 1 al 9. Va a describir la condición de una familia en este siglo en el que estamos viviendo. Léalo, por favor, en voz alta. Segunda Timoteo 3 del 1 al 9. ¿Qué dice, por favor? Ahí hasta el 9, sí. Gracias, hermanita. Mire, está describiendo Dios, la palabra de Dios describe la condición de las familias en este siglo venidero, en este siglo en el que estamos viviendo. Hermanos, si nosotros no aprendemos, no actuamos, ¿y por qué dices que tienes fe? ¿Y por qué dices que crees en Dios? ¿Y por qué dices que sí, Señor, sí creo en ti, que sí, pero hay una diferencia en esta fe que ahorita voy a terminar con eso? Pero alguien me preguntó, pastor, dígame usted cuál es la respuesta al divorcio. Y yo dije, ahí está buscando divorciarse, porque la respuesta al divorcio pues es no casándose. No te cases, ¿verdad? Esa es la respuesta. ¿Cómo evitar el divorcio? No te cases. Es un tema más actual de cada día que estamos viendo y viviendo, ¿verdad? Y no se diga en nuestra sociedad, en la iglesia cristiana. En la iglesia cristiana está sucediendo eso. Y luego van a la oficina, pastor, ya me quiero divorciar, como que si yo les doy permiso, así como Moisés, ¿eh? Deme carta de divorcio. No. Aquí no tenemos cartas de divorcio. Y luego ya me han llegado ya divorciados, ¿verdad? Y luego me preguntan, pastor, ¿sabe por qué me divorcié? Por el pecado más horrible de un matrimonio. ¿Cuál es? El adulterio, dice. El adulterio, ese es el pecado imperdonable. Ay,
Entonces, ¿cuál pecado hiciste tú que no te haya perdonado Dios? Todos, todos. Yo iba a ministrar a la cárcel allá en el Cerezo de San Miguel en Puebla, y me metí ahí. Había unas personas que pensaban que nunca Dios les iba a perdonar sus pecados porque habían robado, asesinado, violado, etcétera, etcétera. Y les decía, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Todos te puede perdonar el Señor si te arrepintieras. Y ahí se las dejo de tarea. No sé qué pecado usted considera que no es perdonable dentro de su matrimonio, ¿verdad? Entonces, pero piensa cómo Dios te ha perdonado a ti, todo lo que te ha perdonado. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mi marido 7 veces me ha engañado, pues 7 veces perdónalo. Y dice el Señor, no, 47 veces 7. ¿Tanto, Señor? Sí. Y así me decían algunos jóvenes que les hablaba del perdón. Porque primera de Juan 1:9, ¿se acuerdan lo que dice? ¿Sí? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos. No solamente nos perdona, sino que limpia, así como cuando va en la calle le limpian el parabrisas. Limpia el pecado completamente. Y me decía el jovencito, me decía, entonces si hago una cosa mala y peco y le digo a Dios, Dios, hice esto, ¿me perdona? Sí, amigo, sí te perdona. Oye, ¿y si vuelvo a hacerlo? ¿Y si vuelvo a pecar, te perdona? ¿Me perdona si lo confieso? Sí. ¿Y si vuelvo a pecar y confieso y me perdona? Sí, mijito, te perdona. Ahí dice el Señor. Por eso lo puso ahí en primera de Juan 1:9. Y me dice, pues qué chiste, pues me la puedo pasar pecando y confesando y me sigue perdonando. ¿Y es cierto? Sí, es cierto, mijito, sigue pecando, sí. Pero toma en cuenta esto, que Dios no puede ser burlado. ¿Tú crees que te va a dejar seguir pecando y pecando y pecando y pecando? Dios no puede ser burlado en primera. Segunda, Dios al que ama, disciplina. Primero, algo así como que no tan fuerte. Y luego dice, y azota a alguien que ha recibido por hijo. Entonces, ok, ya te disciplinó y no entendiste. El siguiente paso que va a dar Dios es un azote. Y el azote es el que duele. O te dice, pues ya vente conmigo. Ya vente conmigo, hijo, ¿por qué estás ahí dando lata? Y el pastor, no, Señor, no te lo lleves, necesito congregantes. Entonces, esos son los futuros del matrimonio están peligrando todos los matrimonios. Algunos matrimonios están muriendo. Algunos matrimonios están siendo, dice el título de un pastor, dice, algunos matrimonios están siendo asesinados. Y tú dices, ¿y cómo, Señor? Sí. Alguien está ocasionando que ese matrimonio vaya muriendo. Vaya muriendo. Y entonces hay matrimonio, había otro tema matrimonial, el RCP en un matrimonio. Dale RCP. Dale oxígeno de boca a boca. Pero se están muriendo muchos matrimonios, hermanos, porque no estamos buscando la voluntad de Dios. Y otras cosas que suceden dentro de la unión matrimonial, como no os unáis en yugo desigual, ¿se acuerdan? No te unas con personas que no tienen la misma fe. Bueno, ya se la saben ustedes, ¿verdad? ¿Para qué les digo? Entonces, por último, ¿cómo vamos en tiempo, varón? ¿Mande? ¿Vamos bien? Si no, ya. Bueno, rápidamente. Esto no va a funcionar. Tu matrimonio no va a funcionar
en tu iglesia, en la iglesia no va a funcionar la iglesia, no va a crecer, tú no vas a crecer espiritualmente, tú no vas a entender si es importante tomar tiempo con Dios en oración o leyendo su palabra, no lo vas a entender. ¿Sí qué? Si no hay fe, si no hay fe. Déjenme decirles rápidamente, sí, nuestro pasaje principal, Hebreos 11, 4 al 6. ¿Qué dice? Por favor, ¿alguien me lo puede leer? Y mire, el valor de nuestra iglesia, ¿por qué se ha formado la iglesia, esta iglesia aquí en Apatzingán? Y las iglesias locales y las iglesias en el mundo, la iglesia universal, se ha formado, son iglesias formadas por fe. Ninguna iglesia cristiana es formada sin fe. ¿Me entiende? ¿Y qué dice Hebreos 11, 4 al 6? Por favor. Amén. Amén. Voy a repetir este último versículo, por si alguien hizo oído sordo o se estaba así como cabeceando. Dice la palabra del Señor en Hebreos 11, 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿En qué? En toda tu vida, vida personal, matrimonial, de iglesia, de todo tipo. Es imposible que estemos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque tú dices creer. Sí creo, Dios, yo te creo, sí. Y dice la palabra de Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Por eso dice la palabra en Hebreos 11 desde el 1, es pues la fe, que la certeza de lo que se espera. Y entonces, ¿por qué no estamos haciendo las cosas que Dios nos dice en nuestra vida personal, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, etcétera, etcétera? ¿Por qué no lo estamos haciendo? Usted dice tener fe, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Otro pasaje, Santiago 2, 14. Escuchen la palabra del Señor, porque estamos hablando ahora sí de lo que tú dices creer, que crees. Tú dices creer, tú dices que tienes una religión, que tienes una fe, que tienes esto, que tienes lo otro, pero la verdad, la palabra de Dios nos está descubriendo nuestro corazón, lo que hay aquí. Entonces, ¿qué dice Santiago 2:14? Muy bien, hasta ahí está más que claro, porque si leemos todos los pasajes bíblicos de aquí, los versículos, usted se va a quedar, ¿y qué estás diciendo, Señor? ¿Y qué está diciendo? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Usted creyó en Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Creyó por fe? Bueno, ahorita vamos a ver si es cierto, ¿verdad? Usted dice, sí, creí en Jesucristo, ya soy salvo, estoy inscrito en el libro de la vida, el día que venga Jesucristo por su iglesia, yo me voy pues yo creo que debemos de pensar bien qué es lo que hemos creído. Dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y qué? Y no hace las cosas que Dios le está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Pablo lo decía. Pablo sabía muy bien esta fe salvadora, esta fe que actúa, esta fe que hace las cosas, diciendo
porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Muy bien, la aceptación divina, la aceptación de Dios es la fe. Eso es lo que dice la palabra. Por la fe, por eso empieza a poner ejemplos y testimonios en el Antiguo Testamento. Por eso dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Por la fe Enoc fue traspuesto, ¿verdad? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque muchos hombres alcanzaron las cosas por la fe y Dios dijo, este es el aceptable, al que acepto, ¿verdad? Así es que hay los dos pasajes principales, pues Hebreos y Santiago, y esa es la expresión genuina de tu fe, porque tú dices que tienes fe, ¿verdad? Bueno, la expresión genuina de tu fe en tu vida personal, en tu vida matrimonial, en tu vida de casa, de trabajo, de lo que sea, de iglesia, es que esa expresión de la fe, como lo ratifico, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene acción? Y no obedece y no tiene obras, dice. Entonces, ¿podrá esa fe, si estamos hablando de una fe salvífica, ¿podrá esa fe salvarle? Si no estás haciendo, no estás mostrando verdaderamente esa fe. La fe sin obras, Santiago 2:15, la fe sin obras, ¿qué? La fe sin obras está muerta. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno que dice que tiene fe y no tiene obras, podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros dice, ándale, pues vete en paz, ándale, caliéntate, sí, ándale, vete para allá. Sí, y así lo hacemos a nuestros cónyuges. Ah, sí, ándale, sí. Oye, ¿qué te pasa? O sea, no estamos mostrando misericordia, gracia, amor, etcétera. ¿Nuestra fe podrá ayudarnos, ese tipo de fe? ¿Que no tiene obras? ¿Está muerta? Claro que no. Hacedores de la palabra es lo que necesita el Señor. Entonces la fe no puede verse. La fe no se puede ver. Solamente se puede ¿qué? Solamente se produce. O sea, yo no puedo ver tu fe. Tú dices que tienes fe, pero yo no puedo ver tu fe. No se puede ver. La fe solo se ve cuando estás haciéndolo, obedeciéndolo. Es cuando se ve la fe. Así es que no me digas que tienes fe, porque si tu esposa o tu esposo no ve cambios, no ve acción, no ve, y tu iglesia, y en tu iglesia, con el pastor y la iglesia, y tú dices, tengo fe, voy a la iglesia porque tengo fe, y no tienes acción, tu fe está muerta, dice Santiago. Entonces lo que produjo la fe en Abel, lo que produjo la fe en Enoc, lo que produjo la fe en todo. ¿Qué es entonces? Explícame, por favor, pastor. Explícame qué es la fe verdadera. ¿Qué es la fe verdadera? Primero, la fe es el elemento importante en la salvación de las personas, ¿verdad que sí? Sí. Segundo, los tres elementos de la fe son conocer la verdad, entender la verdad y aceptar la verdad. Esos son los tres elementos de la fe. Tercero, el concepto de la fe son, el objeto de la fe es la obra en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, la fuente de una fe genuina es, claro, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, si es que está en ti. ¿Te das cuenta? Si es que has creído verdaderamente en Jesucristo, fuiste sellado por el Espíritu Santo y Él es el que empieza a hacer la obra en tu vida. Y tercero, la evidencia de una fe verdadera es un cambio de vida y frutos. La evidencia de tu fe que dices tú tener, que es verdadera, entonces
Muéstramelo con tu cambio de vida. Porque si sigues haciendo lo mismo, no hay cambios. Si no estás dando frutos, no es una fe verdadera. ¿De qué te sirve decir que tienes fe? Cuarto, la profundidad de la fe es con la mente y el intelecto y la voluntad, la imagen y la semejanza de Dios que nos ha dado cuando nos creó. ¿Se acuerdan? Bueno, esas tres intervienen. Entonces, con la mente, fíjese nada más, usted dice que tiene fe, pero con la mente usted puede decir, sí, creo y entiendo, creo y entiendo. ¿No? A una persona que se le explica el evangelio puede decir, sí, creo lo que me estás diciendo, y lo entiendo. Sí. Eso no es suficiente en una fe salvífica. Que tú me digas, sí creo, entiendo. Oye, esposita, tú eres mi esposa. Sí, creo que tú eres mi esposa. Y entiendo que tú eres mi esposa. Eso no es suficiente. Pero puede estar diciendo el corazón, no. Tu mente y tu entendimiento puede estar diciendo, sí, creo y entiendo. Pero tu corazón está diciendo, ¿por qué cree que habla mucho del corazón el Señor? Ejemplo, yo puedo estar buscando una aventura amorosa con otra mujer. Tú dices que tienes esposa. Tú entiendes que tienes tu esposa. Tú crees que tienes tu esposa. Pero tu corazón está anhelando una aventura. Está anhelando una aventura. Con la mente dices entender, tu inteligencia. Con el corazón, pero con el corazón dice, estoy de acuerdo y acepto. Con el corazón. Ahora viene lo bueno. Ahora viene, una persona puede decir, creo y entiendo, pero no es suficiente. Hechos 8:37, ¿se acuerda ese pasaje donde va el Felipe y el etíope? Y entonces Felipe dijo, le empieza a enseñar el evangelio, ¿se acuerdan? Si no, lean la historia, ahí en Hechos 8, ¿verdad? Leen la historia, cómo se le acerca Felipe al etíope, y entonces le explica el evangelio. Era un judío, venía de la sinagoga, tenía el libro de Isaías. Explícame eso, ¿de quién está diciendo? Felipe le enseña el evangelio y dice, y también le enseña del bautismo, porque luego va pasando por agua y dice, oye, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? ¿Sabes qué va a impedir que sea bautizado el etíope? ¿Qué iba a impedir? ¿Qué va a impedir? ¿Qué impide que tú seas bautizado? ¿Si hay un impedimento para el bautismo? Sí, lo hay, hermano. Sí hay un impedimento para que tú bajes a las aguas bautismales. Aquí Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y dijo el etíope, creo. Y bajaron a las aguas bautismales. Así deberíamos decir en los matrimonios. Oye, ¿me amas? Sí. ¿Entiendes? Sí. ¿Lo crees? Sí. ¿Y me amas de todo corazón? Sí. Con el corazón se cree. Mire lo que dice, una persona dice estar de acuerdo con el evangelio. Es posible que una persona entienda el evangelio y no esté de acuerdo con el evangelio. Una persona puede decir, sí, estoy de acuerdo con la iglesia, ¿verdad? Entiendo pero no estoy de acuerdo con la iglesia. Estoy de acuerdo con el pastor lo que dice, pero no estoy, mi corazón dice que no, ¿verdad? Y entonces aquí Hechos, sepa, más a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón. Mire cómo cuántas veces mete el corazón el Señor y dice, guarda tu corazón porque de él
mana la vida. Qué interesante. Guarda tu corazón porque de él mana la vida. No está diciendo, tú guarda tu mente, guarda tu inteligencia. No, guarda tu corazón. Y entonces se está otra vez volviendo a eso, ¿verdad? Así es que con la voluntad y sentimientos una persona puede decir, me arrepiento de mis pecados y acepto a Cristo para vivir para Él. Y ahora que he puesto mi fe en Jesucristo y su palabra, ¿cuál debe de ser mi segundo paso? El llamado del Señor es reconocer que lo hemos hecho de todo corazón. ¿Me entendió? ¿Qué es la fe? ¿Qué se requiere en la fe? El corazón. Por eso en el evangelismo, cuando estamos evangelizando, decimos, y yo le digo a los, ¿cómo nos dicen ahora? Los hermanos separados, ¿sabes? Hermanos separados, dice. Le digo, hermano, no le digo hermano, porque mi primo es todavía, pero le digo, ¿sabes que tú entiendes de Jesucristo? A un católico le digo, tú sabes, entiendes de Jesucristo. Y yo sé que crees en Jesucristo porque te lo han enseñado en la iglesia. ¿Verdad que sí? Sí, claro. Sí, pero la salvación de esta fe salvadora la tienes a 15 centímetros de ti, que es de la mente al corazón. Recibe a Cristo en tu corazón. Por eso les decimos, ¿verdad? Recibe a Cristo en tu corazón. Sé sincero, recibe a Cristo en tu corazón y entonces, haciendo esta oración de fe, el Espíritu Santo te va a sellar. Y va a decir, esta es propiedad mía. Dios va a decir, esta es propiedad mía, nadie me lo quita. Ni la altura, ni lo ancho, ni lo profundo podrán, ¿qué? Separarme del amor de Dios. Revisemos realmente si nuestra fe es genuina. Revisemos si nuestra fe es esta fe salvadora que la palabra de Dios está diciendo. Y revisemos bien nuestro corazón. Porque tu mente puede estar, sí, te amo, eres mi esposa y todo, pero mi corazón está lejos de ella. Por eso dice Romanos 19 y 10, ¿verdad? ¿Qué dice? Romanos 19 y 10. Que si confesares que Jesucristo, con tu boca, que Jesucristo es el Señor, mira, con tu boca que Jesucristo es el Señor, y que Dios lo levantó de los muertos serás. ¿Por qué? Ay, hermanos, otra vez tan claro este evangelio precioso de Jesucristo que involucra la imagen y semejanza de Dios distorsionadas por el pecado, pero lo principal es el corazón.